Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a trabajar en este video y en los que siguen ya un poco más de cerca y más detenidamente el seminario 5 de Lacan, titulado La formación del inconsciente, del año 57 y 58, como ya les comentaba, seminario que Lacan dedica a trabajar fundamentalmente el chiste, o empieza por el chiste en Freud, y luego va construyendo a propósito del chiste el esquema que veíamos en el video anterior, esquema que deriva unos años después en el grafo del deseo, y se dedica en estas primeras clases, estas primeras 4 clases que tienen ustedes para leer, a trabajar ejemplos de chiste que Freud trabaja en su libro, en el libro sobre el chiste, la narración sobre el inconsciente, que Lacan toma fundamentalmente 2 ejemplos de chiste de ese libro, donde hay muchísimos más, algunos lo hemos visto en los videos que dedicamos al texto de Freud, pero además del chiste, Lacan se va sirviendo de otros ejemplos que tienen procedencias diferentes. Yo les puse acá en el pizarrón un pequeño inventario de cuáles son las diferentes procedencias que tienen estos 6 ejemplos que vamos a trabajar más detenidamente en estos videos, y después ampliaremos seguramente con las consultas. Y me gustaría comenzar comentándoles un poco cuál es la importancia que Lacan le da a la cuestión de los ejemplos. Déjenme ver si encuentro la referencia que quería comentarles. Creo que está al inicio de una de las clases, al inicio de la clase 4, la última clase que tienen propuesta para la lectura. En la página 69 de la edición de Paidós, que estamos tomando como referencia. Ustedes saben que hay diferentes versiones de los seminarios de Lacan, según la transcripción que fue hecha de su enseñanza oral. En el caso del seminario 5 es un seminario del que se dispone esta versión oficial, publicada por Seúl en francés y por Paidós en Argentina. En esta página 69 dice Lacan: digamos que todo lo que es de la categoría del inconsciente, en cuanto está estructurado por el lenguaje, nos sitúa ante el siguiente fenómeno. No es el género ni la clase, sino únicamente el ejemplo particular lo que nos permite captar las propiedades más significativas. Aquí hay una inversión de nuestra perspectiva analítica habitual en el sentido del análisis de las funciones mentales. Podríamos llamarlo el fracaso del concepto en el sentido abstracto del término. Se trata más exactamente de la necesidad de pasar por una forma distinta de la propia aprehensión conceptual. Lo que me interesa de ese planteo que hace Lacan ahí es el lugar preponderante que le da al ejemplo particular, cuando se trata de captar lo que tiene que ver con el inconsciente. Es decir, Lacan está apelando ahí a renunciar a cualquier uso, digamos así, abstracto del concepto, para trabajar sobre una aprehensión conceptual, pero siempre a partir de un ejemplo particular, de un ejemplo concreto. De allí que, después de haber trabajado con ustedes a lo largo de varias unidades, algunas categorías centrales de la enseñanza de Lacan, como son lo simbólico, lo imaginario, lo real, el significante, la metáfora, la metonimia, etc., el sujeto, el yo, es decir, todo lo que hemos estado viendo
con ustedes hasta ahora, es esta unidad 5 en particular, de alguna manera la que confluye todo eso que hemos estado viendo con ustedes, a partir ahora ya de una materialidad concreta, donde se puede ver cómo Lacan pone en uso todas esas categorías que quizá en un momento parecían un poco abstractas, pero que Lacan muestra acá cómo son con esas categorías que podemos leer y pensar ejemplos de la práctica analítica, ya sea la práctica de la que dejó un testimonio Freud, como de la propia práctica de Lacan, como seguramente elementos de nuestra práctica clínica actual. Es por eso que pensé que podemos recorrer estas 4 clases del seminario 5, no tanto siguiéndolas en orden, clase por clase, sino que nos dediquemos estos videos a trabajar cada uno de esos ejemplos y en función de esos ejemplos ir articulando los conceptos y las categorías que trabajamos ya con ustedes antes, ¿no? Y viendo también el vaivén que hay entre los ejemplos particulares y los intentos de formalización que Lacan hace de esos ejemplos, la estructura que revelan esos ejemplos, que lo van llevando a construir este grafo que les presenté la vez pasada. En ese sentido, van a ver que los 6 ejemplos fundamentales, hay otros, ¿no? Así como hay muchos ejemplos en Freud, van a ver que en estas 4 clases de Lacan también aparecen algunos otros ejemplos, pero nos vamos a centrar en los 6 fundamentales a los que Lacan más tiempo le dedica, más desarrollos hace, que son 2 ejemplos de chiste, que ahora vamos a ver en detalle cuáles son, un chiste metafórico y un chiste metonímico, es decir, un chiste tomado de Freud, donde se pone en primer plano la función metafórica, de esa ley del lenguaje que estructura el inconsciente, aparece en primer plano de la metáfora, y otro ejemplo en el que lo que está privilegiado es la metonimia, ¿sí? Vamos a trabajar una vez más, vamos a volver sobre el ejemplo de poesía, que Lacan ya había trabajado en la instancia y que él recomienda al principio de este seminario la lectura de ese escrito. Va a haber todo el tiempo referencias internas entre este texto, este seminario y el escrito de la instancia, entre ellas porque vuelve sobre el ejemplo de su gavilla, poema de Víctor Hugo, y al que también le dedican unas palabras en el seminario 3, seminario que vamos a traer a colación cuando veamos ese ejemplo en particular, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplos de chistes, vamos a ver ese ejemplo tomado del campo de la poesía, vamos a ver un ejemplo que Lacan toma de la lengua francesa, pero cuya traducción no altera demasiado su sentido en el caso de nuestra lengua, que es el ejemplo de aterrado. Vamos a trabajar el ejemplo del olvido de Signorelli, ejemplo de olvido que Lacan retoma de Freud, que Freud lo había planteado y le había dado evidentemente un lugar muy importante dentro de su obra, pero que de todos los ejemplos que constituyen la psicopatología de la vida cotidiana, incluso el apartado del olvido de nombres propios, Lacan vuelve una y otra vez sobre Signorelli, y en este caso abordar Signorelli con los elementos que ha ido tomando de la lingüística estructural para plantear esta estructura de la formación del inconsciente. Y finalmente vamos a ver un ejemplo de lapsus que Lacan trae en este seminario, que es el único ejemplo de los que vamos a ver que pertenece a la práctica analítica de Lacan, es decir, es un lapsus que le ocurre a un analizante de Lacan y que Lacan trae acá como ejemplo también para mostrar si se trata ahí de la metáfora o se trata de la metonimia. En cada uno de estos casos se trata de ver y de pensar juntos cuál es la ley del significante que está siendo privilegiada, ¿sí? En este primer video, entonces, más introductorio, si nos queda algo de tiempo podemos comenzar a ver algún ejemplo, pero en principio quisiera presentarles cuáles son esos 6 ejemplos, de qué se trata, si es un chiste, un lapsus, un olvido, y cuáles son las fuentes de referencia que ustedes van a encontrar o de las que disponen
para comprender mejor esos ejemplos. Vamos a empezar por el chiste, ya que evidentemente el chiste es la formación del inconsciente que Lacan quiere privilegiar en este seminario. El chiste, según Lacan, puede ser metafórico o metonímico, puede poner en juego una ley u otra del significante. En general, en términos estrictos, están siempre las dos, ¿no?, funcionando de manera conjunta, ya que no hay metáfora sin metonimia, ni hay metonimia sin metáfora, pero cuando calificamos a un chiste de metafórico o a un chiste de metonímico, lo que estamos diciendo, lo que Lacan está diciendo con eso, es que el carácter chistoso, el carácter de la ocurrencia, el witz freudiano, la gracia, depende, según cada caso, o bien de la metáfora o bien de la metonimia. Es decir, que aunque haya una base metonímica en los chistes metafóricos, los llamamos metafóricos porque efectivamente el efecto de risa, la gracia, el ingenio está puesto en la manera en que se sirve esa formación del inconsciente de la ley de la metáfora. Y vamos a ver luego un ejemplo de metonimia. El ejemplo de metáfora, que es el ejemplo paradigmático, lo era para Freud y lo sigue siendo para Lacan. Notarán ustedes que ambos textos, es decir, el texto freudiano del chiste y sus relaciones con el inconsciente, como el seminario de Lacan dedicado a la formación del inconsciente, ambos comienzan por este ejemplo, lo cual ya nos da la pista de que evidentemente se trata de un ejemplo, valga la redundancia, ejemplar, ¿no? Es un ejemplo paradigmático, es un ejemplo que muestra para Lacan a la perfección cómo lo que Freud hizo con la formación del inconsciente es abordarlas a partir del significante, aun cuando Freud no tuviera todavía esa noción de la que dispone Lacan. Es un ejemplo donde se nota muy bien que de lo que se trata en Famillonario, ese es el ejemplo, es de una cuestión netamente significante, ¿no? Entonces el ejemplo de metáfora que vamos a ver es Famillonario. Y es un ejemplo cuyos textos de referencia son tres. Es decir, van a encontrar Trabajado Famillonario por Freud en el chiste y su relación con el inconsciente. Van a encontrar el ejemplo del Famillonario trabajado por Lacan en este seminario 5. Digo, porque es un ejemplo que no trabaja en la instancia, que no trabaja en el seminario 3, es decir, que no trabaja en ninguno de los otros textos que ustedes tienen para leer, con lo cual, con estas indicaciones de lectura, lo que quiero marcarles es a dónde pueden ustedes ir a releer, a consultar sobre este ejemplo, a fin de armarse una lectura lo más completa posible a partir de las referencias de Freud, a partir de las referencias de Lacan, y para aquellos que lo deseen, no es bibliografía obligatoria, es bibliografía ampliatoria, está también Estampas de Viaje, que es el libro de Heine, de Henry Heine, del cual Freud toma el ejemplo del Famillonario, ¿sí? Si bien están las referencias de Freud, y Freud cita pasajes de ese libro de Heine, y Lacan también retoma este ejemplo de la pluma directa de Heine. Recuerden que Lacan leía alemán, es decir, que va tanto a la referencia de Freud como a la lectura del texto de Heine. En base a esas tres referencias, o en esos tres lugares bibliográficos, dos obligatorios y uno complementario, ustedes van a poder encontrar de qué manera aparece Famillonario trabajado tanto por Freud, por Lacan, como por el propio autor Henry Heine. Este es un ejemplo, el de Famillonario, que Lacan sí ubica en el grafo. Vamos a ponerlo por acá. Sí tiene una ubicación por parte de Lacan explícita, explicada por Lacan en el grafo. De hecho,
Lacan dice que comienza a construir este esquema, este grafo, a partir de este ejemplo, con lo cual, de todos los ejemplos que vamos a ver, de estos 6 ejemplos, algunos de formación inconsciente, otros no, ¿sí? Recuerden que no todos los ejemplos son formación inconsciente, sí lo es el chiste, sí lo es el lapsus, sí es el olvido, pero también hay ejemplos, como les decía antes, de poesía, de la lengua, que no son formaciones del inconsciente, con lo cual Lacan no las ubica tan estrictamente en el grafo como lo hace Confam Millonario, ¿sí? Eso en cuanto a este ejemplo de chiste metafórico que vamos a empezar a trabajar, que es el primero que vamos a trabajar de todos los ejemplos. En el caso de la metonimia, el ejemplo de que se sirve Lacan es Becerro de Oro. Yo ya les comenté cosas acerca de este ejemplo cuando trabajamos el texto del chiste de Freud. Vamos a volver sobre este ejemplo. Si es necesario, voy a volver a situar un poco el contexto bíblico que sirve de trasfondo de este ejemplo, porque las referencias para Becerro de Oro van a ser, como en el caso de Fue Millonario, el texto de Freud, el Seminario 5 otra vez, porque es el único lugar donde Lacan trabaja Becerro, no lo trabaja en ningún otro texto de la bibliografía obligatoria. Y también sugerirles, al igual que con Estampas de Viaje, es una lectura ampliatoria, complementaria, pero que entiendo les puede venir muy bien, la referencia a el pasaje bíblico donde está esta historia del Becerro de Oro, que yo les resumí un poco en los videos anteriores, que voy a volver a comentar cuando trabajemos este ejemplo, pero para que ustedes tengan la referencia del Antiguo Testamento donde aparece el Becerro de Oro propiamente, ¿no? Que es en el Éxodo, en el parágrafo 2:31, versículo 18. Por si ustedes tienen la posibilidad de consultar el Antiguo Testamento, les va a venir muy bien para comprender un poco cuál es la historia que está de fondo, con Estampas de Viaje, ¿no? Son textos que les van a dar un poco el trasfondo de estos chistes para que se entienda mejor, ¿no? Cuál es la apelación que se hace en un caso a la vida de Henry Heine, a la biografía de Henry Heine, y en el caso del Éxodo, cuál es la apelación a esta figura bíblica muy conocida en la cultura judío-cristiana, que es el Becerro de Oro. Y este es un ejemplo que Lacan también ubica en el grafo. Vamos a ver que no todos los ejemplos se pueden ubicar en el grafo, o por lo menos Lacan no los ubica. Podemos hacer el ejercicio nosotros de trabajarlo, pero no es explícito Lacan respecto de otros ejemplos, como sí lo es en el caso de Becerro y en el caso de Fue Millonario. Esos son los únicos 2 ejemplos de chiste que Lacan retoma, o por lo menos a los que les da más importancia. También está el vuelo del águila, que es un ejemplo relativo a Napoleón y que está en el libro de Freud, pero a los que dedica un análisis estructural, a los que se dedica a mostrarnos cómo funciona el significante más detenidamente, es en estos 2. Eso en cuanto a el chiste. Respecto del poema de Víctor Hugo, creo que las referencias son más conocidas por ustedes porque lo hemos trabajado cuando trabajamos la instancia y lo han trabajado también los teóricos, pero no quiero dejar de dárselas para ubicarlos. Es un ejemplo de metáfora. La ley significante que está en juego es la metáfora. Es el ejemplo, como ustedes saben, de su gavilla. Este verso en particular del poema de Víctor Hugo, llamado Vos dormido, que dice: su gavilla no era vana ni tenía odio, ejemplo sobre que Lacan también vuelve en este seminario. Es decir, que las referencias bibliográficas ahí
Fíjense, ya no sería Freud, porque no es un ejemplo de Freud, sino que son el seminario 3, las dos clases que ustedes tienen para leer del seminario, metáfora y metonimia 1, metáfora y metonimia 2, solamente la parte inicial de esas clases, es decir, no se embarullen cuando Lacan se mete con el tema de la psicosis, porque efectivamente el seminario 3 es un seminario dedicado a la psicosis y nosotros no vamos a trabajar esa cuestión. Lo que nos interesa sí es los desarrollos que Lacan hace ahí de la metáfora y la metonimia y la manera en que lee en ese seminario el ejemplo de su gavilla, que no es la misma manera que lo lee en la instancia o que lo lee en el seminario 5. Si bien son todas lecturas complementarias que no se contradicen, Lacan pone acentos distintos en cada uno de estos textos y, por ejemplo, en el seminario 3 se dedica más a mostrar la diferencia entre por qué para la retórica este ejemplo de su gavilla podría ser un ejemplo de metonimia y para el psicoanálisis es un ejemplo de metáfora, cuestión que en la instancia de letra no había hecho. En la instancia de letra se había conformado con presentarlo como una metáfora y explicarlo como una metáfora, y en el seminario 3 van a encontrar más herramientas de por qué es una metáfora y qué relación hay entre la metáfora y la condensación. También es un ejemplo que trabaja en el seminario 5. No les pongo las clases porque son las clases que están en el programa. Es también una referencia a la instancia de la letra, referencia que ya tienen, que ya hemos trabajado. Y finalmente, como estampa de viaje en el caso de Famillonario, como el éxodo en el caso de Becerro de Oro, para su gavilla, por supuesto que es conveniente leer el poema Hemos dormido, que está en la bibliografía ampliatoria, que está subido al drive de la cátedra, por los mismos motivos que en los casos anteriores, es decir, para conocer un poco el trasfondo de ese verso, ¿no? Piensen que es un verso dentro de un conjunto de un poema con un montón de versos, con una historia que es narrada en ese poema, y que si ustedes no conocen de qué va esa historia, más allá de que se la hemos contado un poco nosotros, conviene leer el poema completo de Víctor Hugo antes de seguir avanzando, ¿no?, en las lecturas que Lacan ha hecho de ese poema. Ese es el único ejemplo de poesía que vamos a ver. Luego tenemos el ejemplo de la lengua, el ejemplo que Lacan toma de la lengua francesa. Su gavilla, no se los puse antes. Su gavilla no es un ejemplo que Lacan ubique en el grafo, más allá de que uno pueda hacer esa lectura, no es un ejemplo que nosotros les pidamos en los exámenes que puedan ubicar en el grafo, porque Lacan no lo hace. En el caso del ejemplo que Lacan toma de su propia lengua francesa, es un ejemplo que él toma del diccionario, es un ejemplo también de metáfora. Van a ver que hay un predominio claro de ejemplos de metáfora. Famillonario es un ejemplo de metáfora, su gavilla es un ejemplo de metáfora, el ejemplo que vamos a ver ahora, Aterrado, es un ejemplo de metáfora, y el ejemplo del lapsus que Lacan da también es de metáfora, ¿no? Metonimia, solamente tenemos Becerro de Oro y el olvido de Signorelli. En este caso, el ejemplo es la palabra aterrado. Ya lo vamos a trabajar, pero ahí la única referencia bibliográfica que tienen que tener en cuenta es el seminario 5, ya que no es un ejemplo de Freud, no es un ejemplo tampoco de Lacan, es un ejemplo que toma de un diccionario y que lo trabaja solamente en el seminario 5, ¿sí? No está ni en el seminario 3, ni en la instancia, ni en ninguna otra bibliografía trabajado por Lacan. Con lo cual es un ejemplo, si se quiere, menor, ¿no? También lo tomamos en los exámenes, tiene su importancia, pero digo, es un ejemplo al que Lacan le dedica menos tiempo, menos análisis que
claramente a los ejemplos de formación del inconsciente. Luego tenemos un ejemplo de lapsus. Lapsus, como les decía, de un paciente de Lacan que tiene en el curso de una sesión y que Lacan trae a colación, que también va a ser un ejemplo de metáfora. Y que es el ejemplo de maritablemente. Al igual que Famillonario, van a ver que este ejemplo es el que más se aproxima en estructura a Famillonario, tiene la misma estructura gramatical y significante que el ejemplo de Famillonario, porque se trata de una metáfora, pero además es una metáfora, a diferencia de su gavilla, por ejemplo, es una metáfora donde también se pone en juego la condensación, es el encastramiento de dos palabras, maritalmente y miserablemente, que en boca de este paciente de Lacan sale dicho como maritablemente, creando así un neologismo, una palabra inexistente en la lengua francesa, y que Lacan va a trabajar como un ejemplo de lapsus metafórico. En este caso, al igual que en Aterrado, solamente tienen como bibliografía para trabajar ese ejemplo el Seminario 5 de Lacan, que es el único lugar donde se dedica a este ejemplo. Y finalmente, el sexto ejemplo que vamos a ver, que es el olvido, el conocido olvido de Signorelli, que ustedes ya trabajan en otras asignaturas. Donde se pone en juego la ley de la metonimia, e incluso, dice Lacan, vamos a verlo en detalle cuando trabajemos en los videos posteriores, se trata de una metáfora fallida, ¿no? Si hay un privilegio en este ejemplo del eje metonímico, del eje diacrónico, es justamente porque la metáfora falla en este olvido, allí donde Freud debería haber producido una sustitución de un significante por otro, no puede hacerlo, la metáfora falla en su función, y eso genera toda una deriva metonímica que es la que hace al olvido de Signorelli, ¿no? Que es el ejemplo en cuestión. Ejemplo que Lacan sí, a diferencia de los últimos dos, trabaja bastante y en diferentes lugares. Tienen en primer lugar la referencia de Freud, que entendemos, la conocen, la han leído para otras materias, pero sepan que es la referencia principal. Lo primero que hay que leer si uno quiere comprender Signorelli es leer el capítulo Olvido de nombres propios, de Psicopatología de la vida cotidiana. Esa lectura nosotros la damos por supuesta, ¿no? Suponemos que ya vienen con esa lectura, pero nunca viene mal leer nuevamente es la lectura que Freud hace de Signorelli para entrar con más fresco, más presente el ejemplo para la lectura que hace Lacan, ¿no? Y Lacan lo trabaja tanto en el Seminario 3, en las clases de metáfora y metonimia, ahí donde trabaja su gavilla como ejemplo de metáfora, también trabaja Signorelli como ejemplo de metonimia en esas dos clases. El Seminario 5, donde Lacan da una muy interesante definición del olvido, por lo menos del olvido de nombres propios, ¿no? Como un llamado al otro, ¿no? Ahí donde Freud apela a un otro, ¿no? Es como si le preguntara a un otro, dice Lacan, quién pintó los frescos de Orvieto, y el otro no respondiera, ¿no? Ese otro que ubicamos en el código, ¿no? Recuerden ustedes en el grafo, en este lugar de arriba a la derecha, ¿no?
¿no? Que es el lugar del código, el lugar del otro, y este era el lugar del mensaje. Es como si en ese ejemplo de olvido, dice Lacan, se le preguntara al otro, ¿no? ¿Quién pintó los frescos de Orvieto? Y el otro no respondiera, ¿no? Y al no responder el otro, ¿no? El otro del lenguaje, el otro que es el discurso, ¿no? Aquello que se hace inconsciente en nosotros, cuando Lacan define el inconsciente como el discurso del otro, esa no respuesta del otro genera en el lugar del mensaje una X, una incógnita, en el lugar de una palabra, de un significante, como ocurre en Famillonario, como ocurre en Su Gavilla, como ocurre en Maritablemente. Acá tenemos una X, una incógnita, porque justamente al tratarse de un olvido, captamos que falló la metáfora, que no se pudo recordar ni el nombre, ni sustituirlo por ninguno que pudiera hacer metáfora, y entonces es que se destaca, queda en primer plano, por ese motivo, la función metonímica. Entonces tienen el texto de Freud, el seminario 3, el seminario 5, y como lectura, bueno, en este caso no sería una lectura, ¿no? Sería una vista, que le pegue una mirada, sería interesante al cuadro de las últimas cosas, de las cosas últimas, que es una de las traducciones, uno de los nombres que tiene el cuadro de Signorelli. Es un cuadro que está en internet, que se puede ver fácilmente. Conviene verlo porque, como ustedes ya deben haber trabajado este olvido desde Freud, recordarán que la temática del cuadro, no solamente el asunto con el significante Signorelli, el Hegel y demás está en juego, sino que también Freud se ocupa de indicar que hay algo en la temática de ese cuadro en particular, ¿no? De ese fresco pintado en Orvieto, que se llama Las Cosas Últimas, que también cumple una función en ese olvido, porque las cosas últimas alude a la muerte, ¿no? La muerte está presente en ese cuadro de Signorelli, y eso también es causa del olvido para Freud. Y este es un ejemplo que Lacan sí ubica en el grafo, o que sí da algunas referencias de cómo ubicar en el grafo. Entonces, a modo de repaso, vamos a ver dos ejemplos de chiste, uno metafórico, que es Famillonario, trabajado en los lugares que les señalé, que Lacan sí ubica en el grafo. Vamos a trabajar un ejemplo de metonimia, que es El Zorro de Oro, trabajado en todos esos textos que les puse antes en el pizarrón, ejemplo que Lacan también ubica en el grafo, y cada uno de estos dos chistes, el de metáfora y el de metonimia, tiene, digamos así, una finalidad, una función, un propósito en Lacan para mostrar alguna cosa, ¿no? Particular. Digo, si él trabaja diferentes ejemplos es porque en cada ejemplo encuentra la ocasión para mostrar algo de lo que quiere transmitir en su seminario. En el caso de Famillonario, yo les diría que la función, el propósito de ese ejemplo para Lacan es mostrar, por un lado, la temporalidad del chiste. Es el único ejemplo donde Lacan trabaja los tres tiempos del chiste, es decir, plantea el chiste como no solo como un asunto de una terceridad, en el sentido que vimos en Freud, ¿no? De esa tercera persona del chiste, que acá también aparece en Lacan y que tiene que ver con el lugar del otro, sino que también Lacan atribuye una temporalidad de tres tiempos en ese chiste que vamos a ubicar en el grafo a partir de la letra y la pluma de Henry Hale, ¿no? Es un ejemplo que Lacan usa para mostrar que el chiste no se da de una sola vez, en un solo momento, sino que hay un momento de preparación de ese chiste, un momento donde se pone en juego el imaginario en ese chiste, y finalmente el remate que se produce a nivel del mensaje. Entonces, función de Famillonario o propósito de trabajar ese ejemplo es entender que hay una temporalidad del chiste y diferenciar el chiste de lo cómico. Ese es el ejemplo donde Lacan más trabaja o retoma esta diferencia ya freudiana entre el chiste y lo cómico. En el caso de metonimia, el ejemplo del Becerro de Oro,
el propósito, la finalidad de Lacan es, después de haber trabajado Fama Millonario y dedicarle varias clases a ese ejemplo, es mostrar, por eso la última clase que ustedes tienen para leer se llama Becerro de Oro, porque después de trabajar 3 clases en torno a la metáfora y al chiste, Lacan se ocupa de señalar, bueno, no crean que solo hay chiste metafórico, también hay chiste metonímico, y tenemos al menos un ejemplo de eso en Freud, que es el ejemplo de Becerro de Oro, con lo cual trabajar Becerro de Oro tiene el propósito, la finalidad de mostrar que también puede haber chiste metonímico. En el caso de la poesía, de la metáfora de su gavilla, no es un ejemplo que Lacan ubique en el grafo, es decir, no es un ejemplo que le vayamos a pedir a ustedes que ubiquen en el grafo, y es un ejemplo que le sirve a Lacan como propósito, como función, diferenciar la metáfora y la metonimia para el psicoanálisis y para la retórica. Es a propósito de este ejemplo, de su gavilla, que Lacan discute ahí con lo que podría ser una interpretación retórica del verso del poema y lo que podría ser la interpretación psicoanalítica de esta metáfora y cuáles son las diferencias con el punto de vista de la retórica e incluso de la lingüística, ¿sí? Cómo este ejemplo retóricamente podría entenderse como una metonimia y por qué es una metáfora. En el caso del ejemplo de la lengua, aterrado, que Lacan trabaja, no es tampoco un ejemplo que ubique en el grafo, y me parece, o podríamos hacer esta lectura, que el propósito, la finalidad de ese ejemplo para Lacan es mostrar cómo se da en un ejemplo muy claro para esto, cómo se da el engendramiento del sentido en el sinsentido, ¿no? Es decir, si bien Lacan trabaja la cuestión del sentido en todos los ejemplos, es particularmente en Aterrado, les diría, donde muestra cómo a partir de un elemento absolutamente asemántico, a partir de un fonema, de un fragmento significante que no tiene ningún sentido, es que se engendra el sentido metafórico, que se produce este plus de sentido que caracteriza la metáfora, en este caso el significante aterrado que va al lugar del mensaje, evidentemente, si bien Lacan no hace la indicación precisa en el grafo. Respecto del ejemplo de olvido de Signorelli, me parece que la función que podemos ver ahí, el propósito que se puede ver ahí por parte de Lacan es mostrar el olvido como una metáfora no lograda, esto que les adelantaba antes. Hay un intento de metáfora en ese olvido y en todo olvido se intenta hacer una metáfora, pero esa metáfora no se logra, falla, y eso da lugar a las derivas metonímicas que tiene el ejemplo de Signorelli y que tiene en realidad cualquier ejemplo de olvido que pudiéramos tomar, ¿no? Pero la gran enseñanza de ese ejemplo para Lacan es mostrar que hay ahí en el olvido una metáfora en juego, pero es una metáfora que no se logra. Y por último, en el caso del lapsus, maritablemente, en ese ejemplo de metáfora, ejemplo que Lacan no ubica en el grafo, tampoco, tiene la función, tiene la finalidad de mostrar particularmente cuál es la función del contexto y la función del público del chiste. Es a propósito de maritablemente, de este ejemplo de lapsus, que Lacan trabaja las diferencias entre chiste y lapsus y cómo la diferencia entre un chiste y un lapsus no es tanto de estructura. De hecho van a ver que maritablemente está armado, como les decía, con la misma estructura significante que Fama Millonario. Ambos son metáforas, ambos son un caso de condensación, en ambos hay escastramiento y en ambos hay plus de sentido. Lo que los diferencia, lo que hace que uno sea un chiste y otro sea un lapsus, va a decir Lacan, es el contexto, la función de lo que Freud llamaba el público, ¿sí? En definitiva, lo que en el grafo va a ser la sanción del otro. Es decir, esto que ubicamos en el grafo por acá arriba, ¿no? Con este vector que va del otro al mensaje, es el gran otro con su sanción, lo que hace que ese mensaje sea en un caso un chiste o sea sancionado como un lapsus. Bien, esta es más o menos la presentación que quería hacerles hoy
de los ejemplos que vamos a trabajar para ir metiéndonos de a poco en el seminario 5. Complementen esto con la explicación del grafo que vimos la vez pasada, para ya no tener que volver, digamos, a medida que vayamos trabajando los ejemplos. Yo voy ubicando en el grafo los que se pueden ubicar y los que no. Pero si ustedes ya tienen presente cómo Lacan construye ese grafo, cuáles son los lugares y demás, les va a ser más fácil poder pensar los ejemplos con esa presentación de la estructura que es el grafo del deseo. Bueno, espero que les haya servido, que anden bien y les mando un gran saludo.